2001. El inicio del nuevo milenio fue un momento clave en la historia reciente, un año que dejó una huella profunda en la memoria colectiva mundial. Mientras que la tecnología estaba avanzando a pasos agigantados con la introducción a gran escala del Internet, que empezaba a tener más hueco en los hogares de todo el mundo, y en el ámbito cultural, con películas tan importantes como El Señor de los Anillos o Harry Potter que marcaron toda una generación, y artistas musicales tan reconocidos como Jay-Z o Eminem. Sin embargo, en lo político, los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos marcaron el inicio de una nueva era de inseguridad global, desatando la guerra contra el terrorismo, que no solo redefiniría las políticas internas de muchos países, sino también sus relaciones internacionales y estrategias de defensa. Este ataque, perpetrado por el grupo terrorista Al-Qaeda, tuvo un impacto devastador no solo en el terreno humano, con miles de víctimas, sino también en el tejido social y cultural de un mundo que, hasta entonces, no había experimentado un ataque de esa magnitud en suelo estadounidense. El miedo al terrorismo global impulsó un endurecimiento de las políticas migratorias y de seguridad, mientras que las guerras en Afganistán e Irak se convirtieron en ejes centrales de la política exterior de Occidente, especialmente para Estados Unidos y sus aliados. Coetáneo a ello, España también tenía un año ciertamente movido. El país estaba bajo el gobierno de José María Aznar, del Partido Popular en su segundo mandato. Durante esta época, España experimentaba un notable crecimiento económico, impulsado por la integración en la Unión Europea y el auge de la construcción, especialmente en el sector inmobiliario, con una de las mejores economías de la UE en ese entonces. Pero la cuestión del terrorismo con ETA, Grupo de Liberación, entre muchas comillas, vasco, que ya había venido de romper una tregua en el año 2000, ya empezaba a ir a las andadas con varios intentos de asesinato a líderes del PP vasco, de forma que la lucha contra el terrorismo se convirtió en una de las prioridades del gobierno. Sin embargo, no sería nada frente a lo que 3 años después España tendría que sufrir. Un atentado que se cobró innumerables vidas, realizadas por la voluntad de unos desalmados. A la vez tan simple, pero que bajo su fina capa, esconde una verdad muy compleja y difícil de digerir. Esto es, la tragedia del 11M de España, por Retro Channel. Antes del 11 de marzo de 2004, España estaba bajo el gobierno del Partido Popular, PP, liderado por José María Aznar. Tras un primer mandato caracterizado por varias reformas económicas, durante su segundo mandato en el que ganó por una arrolladora mayoría absoluta en el año 2000, el PP adoptó políticas más conservadoras y se alineó con la política exterior de Estados Unidos, sobre todo con su guerra contra el terrorismo, principalmente porque Aznar tenía una relación muy estrecha con Bush y Tony Blair, tanto que estos tres se reunieron en la cumbre de las Azores, Portugal, para formalizar la participación española en la invasión de Irak en 2003, justificada por la existencia de armas de destrucción masiva. Esta decisión desató masivas protestas en España, especialmente en febrero de 2003, cuando millones de personas se manifestaron en ciudades como Madrid y Barcelona en rechazo a la guerra, lo que provocó división en el país, ya que muchos consideraban que la intervención carecía de legitimidad y respondía a intereses ajenos. Tal distanciamiento entre el gobierno y parte de la población fue aprovechado por la oposición política, especialmente el Partido Socialista Obrero Español. Internamente, la decisión intensificó la tensión entre el PP y el PSOE, liderado por José Luis Rodríguez Zapatero, quien canalizó el creciente descontento de quienes rechazaban la política exterior de Aznar. Zapatero se presentaba como una alternativa comprometida con retirar las tropas españolas de Irak, apelando a una política más centrada en los intereses y valores nacionales. Las encuestas reflejaban una creciente confrontación ideológica entre ambas fuerzas, marcada por las promesas de cambio de Zapatero frente a la postura de firmeza del PP en torno al terrorismo y la seguridad. A nivel global, la amenaza del terrorismo internacional también pesaba sobre el contexto político español. Tras los ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos, el espectro de una amenaza yihadista se expandió, convirtiendo a Occidente en un posible objetivo. A pesar de la familiaridad de España con el terrorismo, debido a décadas de enfrentamientos con ETA, el terrorismo yihadista se percibía como una nueva amenaza, sobre todo teniendo en cuenta que Al-Qaeda declaró la guerra contra España con el objetivo de recuperar Al-Ándalus. La participación de España en Irak aumentaba la posibilidad de ataques islamistas. Sin embargo, la atención pública y mediática en España seguía centrada en ETA, al ser considerada la principal amenaza a la seguridad nacional. Podríamos decir que el clima de tensión en España antes del 11M se caracterizaba por la polarización política, el rechazo a la guerra y la preocupación por la seguridad.
Los atentados en los trenes de Madrid sucedieron en un país dividido y con incertidumbre. Esta combinación de factores creó un escenario devastador a nivel humano y desestabilizador para la política y la sociedad española. El 11 de marzo de 2004, 4 trenes de cercanías explotaron en Madrid entre las 7:37 y las 7:40 en 3 estaciones: la de Atocha, El Pozo del Tío Raimundo, Santa Eugenia. Y un tren explotó en la calle Téllez, 500 metros antes de entrar en la estación. Las bombas, situadas en 10 mochilas, causaron devastación con 193 muertos y alrededor de 2000 heridos. El ataque terrorista sucedió durante la hora pico matutina, cuando los trenes estaban llenos de personas yendo a trabajar, escuelas y universidades, con el objetivo de maximizar el daño y el impacto. Las explosiones causaron caos, destruyeron varios vagones, y dejaron víctimas con lesiones graves y permanentes. Algo que destacar es que la respuesta inicial fue inmediata pero complicada debido a la gran cantidad de víctimas y la incertidumbre sobre si podían ocurrir más atentados. Las primeras llamadas al 112 se recibieron durante los atentados, que llegaron raudos y veloces, y se vieron envueltos los servicios de emergencia y los cuerpos de seguridad trabajaron en un ambiente caótico, atendiendo a los heridos, transportando a las víctimas a hospitales y despejando los restos de los trenes afectados. Una hora después del atentado, ya se aplicaron los planes de catástrofe nacionales, y el Ayuntamiento de Madrid había puesto un hospital de campaña con el que atender a los heridos. Las escenas de dolor y confusión se multiplicaron a medida que los familiares de las víctimas se congregaron en hospitales y estaciones de policía en busca de noticias. Tal conmoción provocó un gran pico de llegada de pacientes entre las 8:45 y las 9:45, lo que obliga a habilitar más zonas de urgencia y a decretar varias donaciones de sangre. Por suerte, la población española fue muy altruista, ya que los bancos de sangre estaban a rebosar de gente. Las autoridades decretaron 3 días de luto nacional, mientras la población se unía en un clamor de solidaridad y dolor. Sin embargo, detrás de esta tragedia humana se desató también una compleja y polémica investigación. En las primeras horas después del atentado, la policía y el gobierno se enfrentaban a la compleja tarea de identificar a los responsables. La hipótesis inicial de los servicios de inteligencia apuntaba a la organización terrorista ETA, el grupo separatista vasco. Sin embargo, surgieron dudas, principalmente debido a la pérdida de capacidad operativa de ETA desde el año 2000, llegando a perder 7 activistas y 3 toneladas de explosivos. Además, en la historia nunca habían llevado a cabo un ataque tan grande contra la población civil, siendo el más grande el atentado hacia el Hipercor de Barcelona, que se cobró tristemente con la vida de 21 inocentes. La situación se complicó con el descubrimiento de una furgoneta Renault Kangoo en Alcalá de Henares, que en un principio no contenía nada según afirmaban los policías de Alcalá, pero que tras una examinación más a fondo se encontraron varias pruebas que apuntaban a que sí había sido usada. Sin embargo, el hecho de que dicha furgoneta haya sido encontrada, el encuentro de varias prendas con el que podía identificarse con el ADN a los perpetradores, o que la cerradura no estuviera forzada pese a ser una furgoneta robada, concluyó que dicha prueba era falsa. El gobierno del PP, liderado por José María Aznar, quería identificar a ETA como sospechosa principal, a pesar de las dudas de los medios y la oposición. El 11 de marzo, el Ministerio del Interior confirmó la hipótesis de ETA, a pesar de que eventualmente pruebas que apuntaban al terrorismo yihadista. La insistencia en culpar a ETA con tal de que no repercutiese en las elecciones, generó desconfianza en la ciudadanía, que empezó a movilizarse con el lema "Queremos saber la verdad", y aumentó la percepción de que el gobierno manipula la información, causando tensión. El 13 de marzo, 2 días después del atentado, se encontraron en mochilas restos de explosivos blancos, los cuales no tenían que ver con los explosivos citadine de color rojo usualmente usados por ETA, y un comunicado de Al Qaeda se atribuyó los ataques, que, y cito, dice lo siguiente: declaramos nuestra responsabilidad de lo que ha ocurrido en Madrid, justo 2 años y medio después de los atentados de Nueva York y Washington. Es una respuesta a vuestra colaboración con los criminales Bush y sus aliados. Vosotros queréis la vida y nosotros la muerte. Estas declaraciones cabe resaltar que se produjeron tras la detención en la capital de 3 marroquíes y 2 indios por su presunta vinculación con los hechos. La noche del 13 de marzo, en una movilización histórica, miles de personas se concentraron frente a las sedes del Partido Popular en varias ciudades españolas, entre ellas, el número 13 de la calle Génovas, reclamando respuestas claras sobre la autoría de los ataques y acusando al gobierno de manipulación de la información. Las protestas, organizadas en gran medida de manera espontánea y difundidas a través de mensajes de texto como los SMS, y redes de contacto personal, reflejaron el impacto social y político de los atentados en un contexto ya tenso y polarizado. Mariano Rajoy, frente a estas protestas, las consideró ilegales, ilegítimas y gravemente antidemocráticas.
Las investigaciones posteriores confirmaron que los atentados fueron perpetrados por una célula islamista que actuó en respuesta a la participación de España en la coalición liderada por Estados Unidos en Irak. Este hecho reabrió el debate sobre las consecuencias de las políticas exteriores y la vulnerabilidad de las naciones que se alinean con potencias en conflicto con el extremismo islamista. Además, el 11M marcó un antes y un después en la relación entre el Estado y los ciudadanos, al exponer la tensión entre la gestión gubernamental de crisis y el derecho de la ciudadanía a una información veraz y transparente. El atentado del 11 de marzo de 2004 impactó profundamente a la sociedad española, generando conmoción y dejando dolor y miedo colectivo. Tras los ataques, la población respondió de manera inmediata donando sangre en hospitales para ayudar a los heridos. Este gesto solidario se replicó en varias ciudades, donde se realizaron vigilias y concentraciones silenciosas en señal de duelo. Las imágenes de personas reunidas en plazas como la Puerta del Sol en Madrid simbolizaron la unidad y solidaridad del país ante la tragedia, y a día de hoy, 20 años después, aún se toma la buena voluntad de recordar a esas valientes víctimas del atentado reunidos frente a la Puerta del Sol. El gobierno proclamó 3 días de luto nacional como un período de reflexión y recolección. Las familias de las víctimas y la población en su conjunto fueron impactadas por una realidad dura, y se incrementaron los tributos a las víctimas, con momentos de silencio en escuelas, instituciones y espacios públicos a nivel nacional. El impacto se expresó en la mayoría de las vías públicas y en la vida diaria de los españoles, marcada por un sentimiento de vulnerabilidad y melancolía evidente. El concepto de que el terrorismo puede afectar el núcleo de la vida cotidiana modificó la percepción de seguridad, especialmente en las urbes grandes, y provocó una sensación de descontrol e inseguridad que afectó de manera significativa a la sociedad española. Esto evidentemente por la desconfianza que empezaba a abundar en la población por el ímpetu del Partido Popular en hacerle creer que dicha obra fue de ETA, con tal de no cargarse el muerto, solo para que resultase que sus acciones injustificadas, como participar en una invasión que nada le repercutió a España, desembocase en la muerte de 193 personas inocentes. En el ámbito psicológico, el 11M dejó un impacto profundo en la sociedad española, provocando consecuencias que trascienden lo meramente político y que afectaron la sensación de seguridad, confianza y estabilidad emocional de los habitantes. Los ataques, sucedidos en plena hora pico, impactaron a individuos ordinarios que viajaban en trenes próximos a sus trabajos, escuelas y actividades cotidianas, creando un sentimiento de vulnerabilidad ante un ataque indiscriminado y en un contexto diario. Para numerosos españoles, esta catástrofe transformó la percepción de la normalidad, transformando los lugares públicos y los medios de transporte en posibles lugares de riesgo. Esto provocó un aumento del temor en la vida cotidiana, y el trauma grupal modificó la percepción de seguridad que se tenía. Se tiene constancia de que durante los atentados, los colegiados de psicología realizaron una importante labor para ayudar en lo que fuera posible a los damnificados por la tragedia. Según cuenta el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, durante los 12 días que el colegio estuvo en comunicación con sus colegiadas, se realizaron más de 18.000 intervenciones, de las cuales 5.000 fueron mediante asistencia directa, 183 en atenciones a domicilio y 13.540 por teléfono. José Antonio Luengo, actual decano del colegio, explica lo siguiente: estamos hablando del desarrollo de una iniciativa en muy pocas horas que permitió que muchos profesionales dejasen a un lado sus espacios de trabajo y su vida cotidiana para prestar un servicio a la ciudadanía. Un estudio denominado Repercusiones psicopatológicas de los atentados del 11M en Madrid señala que una de las reacciones iniciales al atentado fue un aumento de la ansiedad en la población madrileña, especialmente debido a la dificultad para obtener información sobre familiares y amigos, ya que, como describe el estudio, este periodo se experimenta con una intensa emocionalidad negativa y actúa como caldo de cultivo de reacciones psicopatológicas, entre ellas el ataque de pánico. Además, el tiempo medio transcurrido para los habitantes de Madrid entre el conocimiento de los atentados y el saber a salvo a su familia fue de 3,5 horas, lo cual intensificó la ansiedad y la frustración. La prevalencia de ataques de pánico en la población general fue del 10,9%, con una afectación 2,2 veces superior en mujeres que en varones y alcanzó hasta un 16,3% en las áreas más directamente afectadas. Tal dato ilustra cómo el impacto del evento afectó los niveles de ansiedad, con una incidencia especialmente alta en las zonas próximas a los atentados, como era de esperar. Quisiera que para este punto, nos pudiéramos centrar en un estudio que creo que detalla a la perfección el porqué del resultado electoral a favor del PSOE, teniendo en cuenta que el PP ya llevaba una racha de índices de aprobación altos en las encuestas.
Eduardo Rego Rodríguez examina el efecto de los atentados del 11 de marzo de 2004 en España sobre las elecciones generales, celebradas pocos días después. Según el autor, este fue el acto de violencia más impactante en la historia de la democracia española reciente, que dejó 191 muertos y más de 1000 heridos, creando un ambiente emocionalmente cargado que influyó en la participación electoral y que requiere un análisis detallado de su impacto en el cambio de voto hacia el PSOE, pues habrá de tener un enorme impacto sobre la sociedad española. Antes de los atentados, el Partido Popular, PP, disfrutaba de una ventaja importante sobre el PSOE en las encuestas, con una reelección muy probable. Sin embargo, esta ventaja había comenzado a reducirse hacia el final de la campaña. Para enero, el Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS, mostraba una ventaja de solo 2,5 puntos para el PP, y la tendencia a la baja continuó en las semanas previas al 14 de marzo, hasta el punto de que algunos titulares, como el de La Voz de Galicia, señalaban que el PP mostraba preocupación por las encuestas y endurecía su campaña. Se identifica dos explicaciones que buscan entender el cambio en los resultados. La primera, planteada por el PP, sostiene que la derrota fue el resultado de una respuesta emocional del electorado debido al shock del atentado, algo que, según el PP, fue agravado por la manipulación de los medios, quienes habrían inclinado la opinión pública a votar por el PSOE. En este sentido, el PP consideró que el electorado actuó irracionalmente en un contexto de confusión general que le perjudicó en las urnas. La otra perspectiva, respaldada por el PSOE y varios analistas, sugiere que el cambio fue producto de una suma de factores que venían debilitando el apoyo al PP desde mucho antes. Entre estos factores destacan el rechazo a la política de Aznar en temas como la participación en la guerra de Irak y la gestión de la crisis del Prestige, un derrame de petróleo en las costas gallegas ocurrido el 13 de noviembre de 2002, en el que la crítica al PP se debe a su trato de los hechos como un episodio, y en general su gestión de, digámosle, pasotismo, es decir, que les importó un carajo la cantidad de muertes de seres vivos como aves o seres marinos. Rodríguez subraya que este rechazo era visible en el electorado desde tiempo atrás, reflejado en el aumento del apoyo al PSOE a medida que avanzaba la campaña y que el rechazo a la política del gobierno de Aznar ya era visible en el electorado mucho antes de los atentados con las manifestaciones en contra de la guerra de Irak. El autor argumenta que reducir el vuelco electoral del 14M a los atentados del 11M es simplificar demasiado la situación. Aunque reconoce que los medios de comunicación jugaron un papel importante, Rodríguez señala que su influencia por sí sola no explica los resultados, ya que el gobierno de Aznar contaba con apoyo mediático hasta los últimos días de la campaña, lo cual desafía la idea de una manipulación generalizada en su contra. Rodríguez propone que el 11M sirvió como un catalizador externo que aceleró un deseo de cambio que ya existía, movilizando especialmente a votantes jóvenes y a abstencionistas de izquierda, quienes, motivados en parte por el impacto del atentado, decidieron salir a votar contra el gobierno. Este aumento de participación de votantes de izquierda y jóvenes es un reflejo de la insatisfacción con el PP, no solo debido a su gestión del 11M, sino también a una serie de decisiones impopulares del gobierno de Aznar. En conclusión, el autor sostiene que, aunque el 11M fue un factor clave, la derrota del PP responde a un deseo generalizado de cambio político que ya existía y se intensificó debido a la gestión de la crisis. En opinión de Rodríguez, el resultado del 14M no se debe únicamente a la cobertura mediática ni a la reacción emocional del electorado, sino que refleja un proceso más complejo de transformación, donde los atentados simplemente aceleraron una tendencia de cambio ya en curso. Sin embargo, dicho efecto de aceleración sí que tuvo un gran efecto, y es que en las elecciones de 2004, 3 días después del atentado, la participación aumentó 8 puntos, que en su mayor parte fueron al PSOE, que consiguió 3 millones de votos más en 2004 que en el año 2000. Por lo que podemos concluir que en parte el resultado electoral se debió a en general la mala gestión que arrastraba el PP, pero también influyó el 11M, y bueno, como dice Rodríguez al principio del artículo, un atentado que ocasiona más de un centenar de muertes habrá de tener importancia. Los medios de comunicación realizaron una labor muy importante, tanto para la difusión del atentado como para la explicación de los perpetradores, que llevó a la creación de varias teorías conspiranoicas. La polémica sobre el explosivo utilizado en los atentados del 11 de marzo de 2004, 11M, en Madrid comenzó con el debate acerca de si el material era dinamita titadín, asociado comúnmente con ETA, o goma 2 eco, hallada en las mochilas y en la furgoneta de Alcalá de Henares.
La investigación inicial mencionaba dinamita sin especificar la marca, lo que dio pie a especulaciones, especialmente tras una declaración del comisario de los TEDx, Juan Jesús Sánchez Manzano, quien se refirió a la presencia de nitroglicerina, un componente ajeno a la goma 2-eco pero presente en Titadin. Esta declaración, posteriormente retractada, alimentó la teoría de que ETA estaba involucrada en los atentados. La controversia sobre el ácido bórico complicó aún más la investigación, dado que esta sustancia, hallada en el piso de un miembro de ETA en Salamanca y luego en la vivienda de un islamista vinculado al 11M, levantó sospechas de una posible conexión entre ambos grupos. Un informe inicial de la policía especuló que el ácido bórico podría usarse como conservante para explosivos, lo cual fue interpretado por algunos como una prueba de colaboración. Sin embargo, la policía desmintió esta teoría, aclarando que el ácido bórico carecía de utilidad explosiva, y un tribunal absolvió finalmente a los oficiales acusados de manipulación. La Comisión de Investigación Parlamentaria en el Congreso, convocada poco después de los atentados, se convirtió en un espacio de debate polarizado donde varios diputados del Partido Popular, en particular Jaime Ignacio del Burgo, promovieron teorías que apuntaban a ETA como responsable o cuestionaban la versión oficial sobre los atentados. El Congreso se inundó de preguntas parlamentarias del PP que buscaban desacreditar el trabajo de las fuerzas de seguridad y sugerían una supuesta complicidad del gobierno socialista en ocultar la verdad. Este contexto intensificó las divisiones en la opinión pública y entre las propias víctimas, dificultando un consenso sobre los hechos. Durante la vista oral del juicio, estas teorías conspirativas también tuvieron un rol destacado, con algunos abogados de la acusación y la defensa cuestionando a los testigos y los informes periciales sobre los explosivos. El fiscal jefe, Javier Zaragoza, describió esta táctica como esquizofrenia procesal, refiriéndose a los intentos de algunos de desacreditar las declaraciones de sus propios testigos. La Audiencia Nacional ordenó repetir los análisis de explosivos para disipar dudas, y aunque el resultado apuntó a que se usó goma 2-eco, algunos peritos argumentaron que había habido contaminación en las muestras, lo que continuó alimentando la controversia. 5 años después de los atentados, los periodistas Pedro J. Ramírez y Casimiro García Abadillo publicaron el libro Titadin, que volvió a insistir en la teoría de la autoría de ETA. El prólogo del libro, escrito por García Abadillo, recopilaba y reforzaba las dudas que habían surgido anteriormente en medios como El Mundo, especialmente en cuanto al tipo de explosivo utilizado y sus implicaciones. El libro también acusaba al gobierno socialista de manipulación y ocultación de pruebas, lo que reavivó el debate público en torno al 11M. Sin embargo, las sentencias judiciales de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo desestimaron estas teorías y reforzaron la versión oficial. Otras teorías especulativas que surgieron en relación con el 11M incluían la implicación de servicios secretos de Marruecos y Francia, en represalia por el apoyo de España a la invasión de Irak. Estas teorías se basaban en la supuesta influencia extranjera en la planificación del atentado, argumentando que el atentado pudo haber sido una venganza. Aunque estas teorías no se apoyaron en pruebas concluyentes, algunos analistas señalan que contribuyeron a socavar la confianza en el sistema judicial y en las autoridades españolas, afectando también la percepción pública del atentado. Un artículo del Diario Público revisa el impacto de las teorías conspirativas que surgieron tras el 11M, lideradas por periodistas y políticos que promovieron la idea de una conexión de ETA con los atentados. Estas teorías, impulsadas principalmente desde medios como El Mundo bajo la dirección de Pedro J. Ramírez, llegaron a acusar a las autoridades de encubrimiento e incluso publicaron reportajes señalando errores en la investigación oficial. Figuras como Federico Jiménez Los Santos respaldaron la teoría conspirativa en su programa de COPE, ampliando la controversia con críticas a quienes rechazaban esta versión. Sin embargo, investigaciones judiciales posteriores y los informes de la Comisión de Investigación Parlamentaria desacreditaron la mayoría de estas teorías, confirmando la autoría de grupos islamistas y dejando la teoría de la conspiración como una polémica que dividió a la sociedad y afectó a la confianza en los medios y el sistema judicial. Las consecuencias de esta teoría de conspiración fueron profundas en la sociedad española. Las víctimas se vieron afectadas, especialmente al verse divididas en sus posturas, y algunas fueron duramente criticadas por no apoyar las teorías alternativas. La política española también sufrió una polarización extrema, pues el 11M no unió a la sociedad, como ocurrió en otros países tras atentados similares. La insistencia en las teorías conspirativas en medios y debates parlamentarios agudizó las tensiones políticas, y el Partido Popular experimentó un declive electoral en 2008, perdiendo apoyo social en parte debido a su persistente respaldo a estas teorías. Tras haber relatado el atentado, ¿qué consecuencias ha creado hasta nuestros días?
Esta tragedia dejó profundas secuelas en España en múltiples dimensiones. En lo social, la magnitud de la tragedia conmocionó al país. La cifra de 193 fallecidos y alrededor de 2.000 heridos creó una necesidad urgente de apoyo a las víctimas y sus familias. Para ello, se fundó la Oficina de Atención a las Víctimas, que se encargó de ofrecer asistencia económica y psicológica. Además, se establecieron asociaciones de víctimas, como la Asociación 11M Afectados del Terrorismo, creada por Pilar Manjón, en la que se encuentran supervivientes y familias de las víctimas, que, hasta la fecha, representan y acompañan a los afectados, mientras mantienen viva la memoria de los fallecidos. A través de estas organizaciones, los sobrevivientes y sus familiares han canalizado su duelo y su búsqueda de justicia y apoyo social. Políticamente, el 11M fue un evento determinante que polarizó a la sociedad española. En un primer momento, el gobierno del Partido Popular atribuyó la autoría de los atentados a ETA, pero las pruebas pronto revelaron conexiones con el terrorismo yihadista. Esta contradicción generó una crisis de confianza en la gestión del gobierno y en las instituciones de seguridad. La percepción de manipulación informativa y la aparente falta de claridad en el manejo de la tragedia propiciaron una ruptura de la confianza pública. Esta crisis de credibilidad afectó las elecciones generales celebradas solo 3 días después, donde el Partido Socialista Obrero Español logró una victoria sorpresiva sobre el PP. La gestión de la comunicación y las tensiones políticas derivadas del ataque contribuyeron a la división social que persiste en cierta medida hasta hoy. En términos de seguridad, los atentados motivaron una revisión de las políticas y estrategias antiterroristas en España. El enfoque de seguridad pasó a centrarse en la amenaza del terrorismo yihadista, y se fortalecieron las colaboraciones internacionales en materia de inteligencia y seguridad. Esta transformación de las políticas y procedimientos de vigilancia y respuesta permitió un ajuste en las estructuras de defensa para enfrentar la nueva realidad de una amenaza terrorista global y yihadista. La tragedia también desató una intensa tensión social. La acusación de manipulación informativa generó un clima de protesta y cuestionamiento hacia las instituciones. En las jornadas posteriores al ataque, miles de personas se manifestaron en las calles de toda España exigiendo transparencia. La falta de consenso sobre la autoría y el tratamiento de la información polarizaron a la sociedad, dejando una herida que profundizó las diferencias políticas y aumentó la desconfianza hacia el sistema político. Y el cambio de gobierno resultante, con el PSOE a la cabeza, impulsó la retirada de las tropas españolas de Irak. Esta medida fue bien recibida por quienes se oponían a la participación de España en el conflicto y representó un ajuste de la política exterior que buscaba responder a las demandas de una sociedad afectada por el terrorismo. En el ámbito económico, las consecuencias fueron evidentes. El mercado de valores europeo sufrió una caída inmediata, con un impacto significativo en sectores sensibles como el turismo y la aviación. Además, el Estado español destinó grandes sumas en indemnizaciones y en la reconstrucción del tejido social y urbano dañado, generando presiones adicionales en un momento de incertidumbre financiera. A nivel internacional, el atentado atrajo la atención y solidaridad de líderes y gobiernos de todo el mundo, quienes condenaron el ataque y ofrecieron apoyo. La Unión Europea respondió declarando el 11 de marzo como el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, reafirmando el compromiso europeo en la lucha antiterrorista y mostrando unidad frente a esta amenaza compartida. Finalmente, el recuerdo del 11M permanece en la memoria colectiva de España, y anualmente se llevan a cabo homenajes en honor a las víctimas. Monumentos conmemorativos, como el Bosque del Recuerdo en Madrid, sirven como espacios de reflexión y de respeto, recordando la importancia de la unidad y del apoyo continuo a los afectados, y afianzando el compromiso social con la justicia y la paz. En cuanto a la cultura popular, este atentado ha servido para dar luz a nuevas formas de expresión cultural. Libros como La Cuarta Trama de José María de Pablo y Titadín de Antonio Iglesias examinan la investigación judicial, cuestionando las versiones oficiales y profundizando en el trasfondo político y social del suceso. En la literatura, obras como El Corrector de Ricardo Menéndez Salmón y La vida antes de marzo de Manuel Gutiérrez Aragón reflejan el dolor de los supervivientes y el impacto en sus vidas. Mientras, antologías como Madrid, 11 de marzo y 11M, Poemas contra el olvido honran a las víctimas mediante la poesía. En el cine, documentales como 11M, Terror en Madrid de Netflix y El Desafío, 11M de Prime Video recogen testimonios de los afectados para recordar la tragedia. La música también ha sido un medio para expresar empatía y memoria, con canciones como Ecos de Luz Casal, Jueves de la Oreja de Van Gogh y Esta Madrugada de Amaral, que mantienen vivo el recuerdo de aquel doloroso día.
El 11M marcó un punto de inflexión en la percepción de la seguridad global, obligándolos a reconocer un mundo de confrontaciones constantes, donde los conflictos parecen interminables y sin posibilidad de mediación. La caída del bloque soviético dejó un vacío que desencadenó luchas en múltiples regiones, desde el Magreb hasta Ucrania, en las que intereses globales se juegan en conflictos locales, reflejando un mundo en crisis permanente y cada vez más fragmentado. En España, el 11M impulsó una reacción en la derecha, que se consolidó en un discurso de conspiración y rechazo de cualquier gobierno que no fuera el propio. Dicha reacción se vio acompañada con varias consecuencias tanto políticas, como económicas, como sociales, como culturales que perduran a nuestros días tras 20 años del atentado. Tal tragedia quedará grabada en los anales de la historia como el mayor atentado ocurrido en suelo europeo, y nosotros, los españoles, nos encargaremos de hacer que sea recordado y que perdure. A lo largo de la creación de este vídeo, he podido conocer más acerca de esta tragedia que a día de hoy sigue pesando en los corazones de mucha gente, desde varios puntos de vista, tanto social, como político, como psicológico. Aunque en un principio, debo decir que el tema de la ronda no me agradaba mucho, le doy las gracias al juez Néstor por otorgarle, porque gracias a él he podido conocer más sobre este atentado del cual sabía muy poco. En fin, este ha sido el vídeo de hoy. Un vídeo ciertamente exhaustivo, pero que creo que necesario, para visibilizar sobre los efectos que ha tenido este atentado tanto en su momento como en nuestros días. Yo sin nada más que decir me despido, le deseo suerte a los demás participantes, que gane el mejor. Chao, pero no sin antes decir un buen...